gran problema constitucional español ha sido y sigue siendo la monarquía. Ha sido y sigue siendo la monarquía. En España no hemos hecho un ajuste de cuentas con la monarquía. Y todos los países que han conseguido estabilizarse democráticamente han hecho un ajuste de cuentas con la monarquía, bien porque esa monarquía se convirtió en monarquía parlamentaria en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, y entonces ese principio, que es normalmente el principio de soberanía parlamentaria, que es el principio de origen inglés y que es el modelo inglés, que no tiene constitución escrita, pero que es un principio de soberanía parlamentaria que se impone nada menos que con unas guerras civiles, deteniendo a un rey, haciéndole un juicio y ejecutándolo. Y expulsándolo después, al final del siglo XVII, mediante una revolución, y por lo tanto estableciendo que el principio, que el Parlamento y que el principio de soberanía parlamentaria es el principio constitutivo. Por lo tanto, suprimiendo por completo el principio monárquico y cortándole la cabeza al rey. Y además, en el enjuiciamiento del rey, en el acta de acusación que se le hace, en el juicio al rey, se le hace porque el rey ha levantado un ejército y ha hecho la guerra al Parlamento y al pueblo de Inglaterra representado por el Parlamento. Este es el acta de acusación que se le hace a Carlos I. Y con este fundamento es con el que se le corta la cabeza. Usted ha hecho la guerra al pueblo de Inglaterra representado por el Parlamento. Y por eso le cortamos la cabeza. Por eso le cortamos la cabeza. Y el ajuste de cuentas se hace. ¿Y de qué manera? Y ahí está el origen de todos los problemas que hemos tenido, desde la corrupción hasta el tema de que no podemos tener una estructura del Estado constitucionalmente definida, hasta la presencia de la Iglesia Católica y el peso que sigue teniendo la presencia de la Iglesia y los acuerdos con la Santa Sede. Todo esto viene de lo mismo. Y el derecho a la enseñanza de la forma en que lo tenemos. Y esta es la primacía del principio monárquico, que es el primero, prior tempore, el primero que viene es el principio monárquico, viene antes que el principio democrático, que después se incorpora a la Constitución, y que en la Constitución se invierten, porque el 1-2 está antes que el 1-3. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, dice el 1-2, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, dice el 1-3. Y viene uno antes que el otro, pero no es verdad. Pero no es verdad. España no es una monarquía parlamentaria, aunque la Constitución diga que es una monarquía parlamentaria, porque no se ha hecho ese ajuste de cuentas. Y lo hemos visto en la abdicación del rey. Normalmente no se ve. En el día a día, el rey no interviene y parece como si estuviéramos en una monarquía parlamentaria. Pero cuando llega la hora de la verdad, en los momentos difíciles, en los momentos críticos, ahí el 1-3 se pone por delante del 1-2. Lo vimos en la abdicación del rey. La forma en que se hizo la abdicación del rey fue un fraude de constitución como una casa. Fue un fraude de constitución como una casa. Se hizo a toda velocidad porque vieron las orejas al lobo, en eso hay que reconocer que tuvieron un instinto de conservación y que se dieron cuenta de que tenían que hacerlo sobre la marcha, porque si no se iba. Pero lo hicieron ¿de qué manera? Primero hubo dos abdicaciones. La abdicación fueron dos, una por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana, el rey abdica el poder militar, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y eso lo hace en el Palacio de la Zarzuela, con su hijo, como si eso fuera un asunto familiar. Esto es un asunto nuestro, que nos lo transmitimos como un asunto de familia, y las Cortes no tienen que estar presentes, tienen que ver las Cortes con el ejército es nuestro. Y así se hizo, y ya por la tarde, el hijo, con el uniforme de capitán general, se presenta en las Cortes, para hacer la abdicación de sustitución del padre en la corona. Entonces eso lo hicieron así, con todo. Y si vosotros cogéis, y es una cosa llamativa, la fórmula de promulgación de la Constitución, la fórmula de la promulgación de la Constitución es curiosísima. La hace el rey Juan Carlos desde el exterior, como diciendo, yo estoy por delante de, soy antes que, y yo soy el que hago el acto de promulgación, pero a mí no me afecta. La fórmula de la promulgación es curiosísima, de la Constitución del 78, que es una cosa que curiosamente
en las colecciones jurídicas con las que se le enseña a los alumnos no aparece la fórmula de la promulgación, nada más que aparece en la edición del Boletín Oficial del Estado. Pero en todas las colecciones que se están utilizando para la enseñanza no viene la fórmula de la promulgación de la Constitución, que es una cosa en la cual el rey, desde el exterior, yo soy antes, yo no me someto a la Constitución, no juró nunca. El rey Juan Carlos no juró nunca la Constitución. Juró las leyes fundamentales, pero la Constitución no la juró nunca. No hubo nunca un acto en las Cortes para que el rey jurara la Constitución. Entonces, y ahora hemos visto ya, cuando ha llegado el caso de Cataluña, el discurso del rey en televisión. El discurso del rey es, aquí quién manda. El presidente del gobierno está aquí, que no se sabe muy bien, hay dudas de cosas, tiene o no tiene la persona. Yo llego y digo, esto es lo que hay que hacer. Y mando y pongo orden y le digo al Partido Socialista además, cuidadito, cuidadito, de separarse ni un solo milímetro de esto. Es decir, una desnaturalización ya clarísima de lo que es la monarquía parlamentaria y la afirmación del principio. Y cuando un principio monárquico se pone por delante y enjaula y condiciona la expresión del principio de legitimación democrática, no hay renovación posible.